Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Bueno, hoy deberíamos estar en el templo, pero no pudimos por esta situación de la pandemia. Entonces estamos aquí en vivo hoy, en directo con ustedes desde nuestra casa, el que se ha convertido en el estudio de Vida en Acción Televisión. Un saludo a todos. Sé que, hermanos, este fin de año 2020 y el principio de 2021 ha sido muy duro, muy difícil por este rebrote. Pero bueno, confiando en el Señor y en la restauración de todos nuestros hermanos, hemos orado por el pastor Briñez y su esposita y hemos creído en la obra de Dios. Hemos orado por Fernando Franqui, allá donde está. Estamos ministrando vida cada día a la vida de Fernando Franqui. Hemos orado por el hermano Fernando Gómez. Hemos orado por Juan David Giraldo, por todos estos hermanos que están ahorita en condiciones o han estado en condiciones difíciles, algunos ya están saliendo, pero hermanos, todo esto es parte de lo que es el trabajo de la iglesia y el trabajo de la fe en el Señor. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, se llama Nuevos Capítulos. Sé que muchos se han preguntado qué sigue en el camino. Muchos teníamos diferentes programas, metas, sueños para 2020 y de un instante a otro se tornó la vida oscura, sin propósito, llena de dudas y en muchas personas hasta la muerte de sus sueños. El COVID-19, mis hermanos, ha causado grandes estragos en toda la biosfera, en todo ecosistema, y hemos tenido pérdidas familiares, de amigos, de la economía, de la salud, del vínculo eclesial y muchas otras cosas hemos perdido. Y mirando el panorama, ha sido una etapa difícil de vida que hemos tenido que vivir, pero que hasta hoy, teniendo vida, seguimos cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra y por lo tanto no podemos aquietarnos, no podemos paralizarnos, no podemos cesar de seguir adelante, escribiendo nuevos capítulos en nuestra vida. Cada día escribimos algunas líneas de ese capítulo que estamos escribiendo de nuestra vida en este tiempo de pandemia. El apóstol Pablo, ya preso en Roma, escribe la carta a los filipenses por allí en el año 61 después de Cristo, y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, escuchen bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Bueno, no sé qué propósitos tenía el apóstol Pablo en una cárcel romana, acusado de sedición, no solamente contra los romanos, sino no solamente contra los judíos, sino contra el pueblo romano. Pero él dice: me extiendo a lo que está delante. Claro, él dice a la meta del supremo llamamiento. Pero creo que aún en la cárcel y en condiciones muy precarias, el apóstol Pablo pensaba en su futuro y no se quedaba quieto. Y desde allí, desde la prisión, escribió la carta del gozo de los filipenses, escribió a Timoteo, escribió, hermanos, a otras personas, a Colosas. Todo esto lo hizo desde la cárcel porque no se quedaba quieto. Entonces, hermanos queridos, ¿qué podía programar él desde Roma? Muchas cosas. Dios usa, hermanos, con nosotros procesos formándonos para grandes cosas. Esta pandemia no ha sido igual para todos. Para unos tal vez ha sido una tempestad inmanejable. Para otros tal vez un leve soplo de viento que rozó su rostro. Pero vamos a mirar un ejemplo en la vida de José y hablamos de los capítulos de su vida y lo vamos a llamar las túnicas de José. ¿Los vamos a llamar qué? Las túnicas de José. A lo largo de las diferentes etapas de su vida que nosotros leemos en esa historia de Génesis, podemos ver el proceso de Dios y también podemos ver que Dios tiene para nuestras vidas cosas grandes. Estos atuendos que tuvo que usar en el camino hasta llegar José a la grandeza que Dios le dio, nos muestran algunas cosas difíciles que podemos vivir en la vida, capítulos duros de nuestra vida, pero también que vienen nuevos capítulos. Entonces, la primera túnica que vamos a mirar es la túnica de colores. La túnica de colores habla del distingo humano. Acordémonos una cosita, hubo un caso desafortunado de pecado sexual al interior de la familia de Jacob.
Rubén durmió con la concubina de su padre llamada Bila. Y esto causó una ira en su papá que le quitó la primogenitura por ese pecado. Y lógicamente que esa primogenitura se le entregó a José. Miren lo que dice la Biblia en 1 de Crónicas 5, 1 y 2. Dice, los hijos, está hablando de las genealogías, y dice los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y miren lo que dice entre paréntesis, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de la primogenitura fue de José. Esta fue la posible causa de pronto de hacerle un distingo humano y vestirlo con una túnica de colores. La Biblia dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. El distingo entre todos sus hermanos era esa túnica de colores. Bueno, la razón por la que dice la Biblia que amaba a José más que a todos era porque lo había tenido en su vejez. Pero es que Jacob tuvo un hijo más en su vejez. El último se llamaba Benjamín. Pero tenía un aprecio especial por José. Y con esto de la túnica, con esto de ser el hijo consentido, tal vez José estaba pasando los mejores días de su vida. Tenía la túnica de la herencia, tenía la túnica del liderazgo, tenía la túnica del mando sobre sus hermanos porque eso era el primogénito. Tenía la túnica de la doble herencia porque al primogénito le era asignada una doble herencia de todo lo que los demás podían heredar. Era la túnica de la comodidad, la túnica de los privilegios, la túnica del amor especial de papá. Bueno, ahora José era un buen cristiano. No apoyaba los hechos pecaminosos de los hermanos y tal vez pensaba en su interior, al fin y al cabo me merezco esta túnica, porque estoy con Dios, porque vivo con Dios. Cuando estamos tan seguros del futuro, esto nos representa que en algún momento pensamos que nada puede salirnos mal. Y esa es la túnica de colores, la túnica de la grandeza. Y lógicamente que esta túnica de colores estuvo acompañado de sueños maravillosos, de sueños de un futuro exitoso. Y esta es la amalgama perfecta, distingo humano y sueño de grandeza. Bueno, algunos están en eso, algunos ya pasaron por eso. Pero bueno, miremos qué es lo que dice Génesis 37. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Eso quiere decir que sus hermanos le tenían envidia. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Luego dice, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en eso. Bueno, José tiene dos sueños, ambos de parte de Dios. Sin embargo, como todos sabemos, las dos acciones más comunes de los sueños es emocionarse y contarlos. Y fue precisamente lo que hizo José, sin contar con las consecuencias que eso le trajo, consecuencias muy desafortunadas. ¿Cuáles? Envidia, celos
incomprensiones y persecuciones por parte de sus hermanos. Bueno, comienza la túnica de colores a tener algunos efectos negativos. Este es el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de José. Una nueva túnica, un capítulo triste viene, pero necesario. Y es el capítulo de esclavo, vistiendo la túnica de esclavo. Un cambio sí, áspero y repentino. La historia cuenta que sus hermanos, motivados por la envidia, por el odio, cuando José llega a llevarles tal vez víveres, a llevarles alimentos, lo miran desde lejos y le dice: allá viene el soñador, vamos a matarlo. Conspiraron contra él. Y Rubén allá tuvo en su conciencia algo y dijo: no, a este chino hay que salvarlo. Y bueno, aunque no, le dice: no derramemos sangre, no lo matemos, echémoslo en una cisterna. Bueno, aunque no lo mataron derramando sangre, lo mandaron a una cisterna para que allí muriera. Las cisternas eran huecos profundos, llenos de agua, donde si alguien caía allí era imposible salvarse. Pero allá hay una intervención divina, una intervención de vida, y es que la cisterna no tenía agua. Bendito sea el Señor. Dios interviene cuando los peligros acechan. Y hermanos queridos, el propósito de Dios nadie lo puede quitar, ni los sueños de Dios. Dios es el único que tiene derecho a quitar la vida. Entonces, aquí vemos que en un propósito divino, la túnica de colores cambia a una túnica de esclavo. Un capítulo para olvidar. Esta es la túnica, hermanos, del sometimiento a la voluntad de otro. Es la túnica del trabajo sin recompensa. Es la túnica del esfuerzo sin frutos. Es la túnica del cansancio sin reconocimientos. Estos son tiempos, hermanos, cuando pasamos de pensar que somos alguien a pensar que somos nadie. Es el tiempo, mis hermanos, cuando se despedazan los sueños. Se acabó la comodidad. Se terminó la esperanza, se perdió la esperanza. Muchos han vestido también esta túnica o la están vistiendo. Creo que la pandemia ha hecho pedazos los sueños en muchos. Había distingo, había comodidad, había bendición, y de un momento a otro todo ha cambiado. Bueno, presiones terribles, trabajos bajo presiones, angustias, miedo al contagio, miedo al mañana, miedo a la muerte. Pasamos de la zona de seguridad a la zona de desesperanza, y eso fue lo que pasó con José. Nosotros no estamos vendidos a un amo, pero hay cosas como estas que de pronto nos están esclavizando, y esa es la túnica del esclavo. Pero quiero decirles una cosa, mis amados hermanos de Vida en Acción. La vida cristiana es de valientes, es para gente fuerte, y ahí estás tú todavía resistiendo muchas cosas en fe. Es para gente que cree, que espera, que camina. No por lo que las circunstancias nos digan, no por las relaciones o los contactos, no por los aplausos, no por los títulos, sino por quienes somos en el Señor Jesús. Algunos no sobreviven en las túnicas de esclavo, pero aquellos hombres de Dios que soportan y siguen fiel a quien los llamó, a Dios, Él les premiará tarde que temprano. El comportamiento de José hacia Dios no cambió con el cambio de túnica. Él siguió en fidelidad al Señor, buscándole siempre. La Biblia dice esto: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, escuchen, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que
tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuánto tiempo pasó, hermano, desde que salió del lado de su padre hasta ahora? ¿Cuánto tiempo le duró la túnica de esclavo? Aquí lo que importa, mis hermanos, no es lo que llevamos por fuera, sino lo que llevamos por dentro. No es lo que otros digan o piensen de nosotros, es lo que Dios dice y hace de nosotros, a pesar de las circunstancias adversas. Una característica encontramos en José, y es que se apoyaba en el Señor para hacer todo lo que lo ponían a hacer, y lo hacía con excelencia, aunque estuviera vistiendo la túnica de esclavo. Mis hermanos, esto le llevó, las cosas haciéndolas bien en medio de la adversidad, le llevó a tener como un poquito de respiro. Le estaba yendo un poquito mejor, estaba como renaciendo la esperanza. Tal vez pasó por su mente que los sueños podían recuperarse, porque lo ascendieron a mayordomo. Pero el que fuera mayordomo, mis hermanos, no le quitaba el ser propiedad todavía de su amo. Seguía como esclavo. Y cuando todo pensaba que iba a mejorar, las cosas empeoraron. Y pasa a vestir entonces la túnica de presidiario. ¿Cómo así? Tal vez José podría decir, qué tremendo, lo hice todo bien y las cosas salieron mal. Nosotros sabemos la historia, era un muchacho apuesto, simpático, ¿cierto? Y dice la Biblia que la mujer de Potifar, de su amo, puso los ojos en él y le dijo que durmiera con él. Quería tener relaciones sexuales, a tal punto que un día pasó la escoba diabólica y barrió la casa y dijo, salgan todos de aquí. Y forzó casi a una violación a José. Le fue a quitar la ropa a las malas, y José prefirió dejar la ropa en sus manos y salir corriendo. Y ahí las cosas, mis hermanos queridos, ahí las cosas se empeoraron. Él le dijo, yo no puedo ser infiel a mi amo. Él me ha dado todo esto. Y mucho menos yo no voy a pecar contra Dios. Qué palabras de convicción frente a Dios. Aunque sabía lo que podía esperarle, él dijo, no voy a pecar. Podía estar en muy buenas condiciones si hubiera accedido al pecado. Condiciones lógicamente económicas, físicas, humanas. Pero su condición espiritual hubiera sido una catástrofe. Pero él huyó. Y tan pronto llegó el amo, la mujer inventó la mentira. Mire, es que este tipo me trató de violar. Y lógicamente su amo, dice la Biblia, que estalló en furor y lo mandó a la cárcel. ¿Saben qué? Empezó José a vestir la túnica de la injusticia, del silencio, la túnica del encierro, la túnica de las puertas cerradas, la túnica de la espera incierta. Eran días para José oscuros, silenciosos, llenos de incertidumbres, pero el tiempo de rendir a Dios todo lo que tenía y todo lo que era. Mis hermanos queridos, ¿acaso esto no han sido tiempos de encierro, de incertidumbre, de puertas cerradas para muchos? En la cárcel estaba José, pero buscando a Dios siempre. Nunca cesó su comunión con el Todopoderoso, aunque las situaciones empeoraran. Él seguía adorándolo. Yo creo que ese hombre seguía cantando allí en la cárcel. Se arrodillaba, oraba, buscaba al Señor porque era lo único que tenía. Era su único consuelo. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía Biblia, no tenía iglesia, no tenía transmisión en vivo, no tenía reuniones Zoom. Él estaba solo, pero tenía lo máximo, y era que tenía a Dios. Bueno, fue a dar a la cárcel. En la cárcel, pero nunca se le quitó ni dejó de ejercer su liderazgo en las circunstancias que se encontraran. En la cárcel, pero haciendo todo con excelencia, y logró ser jefe. Nadie puede quitarnos lo que Dios nos ha dado.
Hay muchos que han llegado a las cárceles y allí han ejercido su liderazgo. Conozco a un muchacho que por condiciones de delito había conocido al Señor, pero por un delito llegó a la cárcel. Y allí con una cartillita de fundamentos hizo prácticamente una iglesia. Y allí estaba y tenía revolucionada esa cárcel. Él todos los días tenía discipulado, hizo bautismo, ministraba el poder del Espíritu Santo, ministraba liberación. Bueno, no nos podemos quedar quietos en ningún lugar, porque en cada lugar donde nos encontremos, en cada circunstancia donde nos encontremos, Dios está presente y puede ayudarnos a salir adelante. Mis hermanos, nos hemos encontrado con situaciones en las que parece que hayamos hecho todo bien, pero nos salió casi todo mal. Desde el punto de vista humano hablando. Por ahí un amigo mío escribió un libro, estoy en deuda de leerlo, que dice, en Cristo lo peor no existe. Pero bueno, ¿cómo es que haciendo las cosas mejor nos salen, humanamente hablando, lo peor? Pero bueno, ¿qué hace la diferencia en un hombre o en una mujer que aunque las cosas le salgan peor, entre comillas, se mantiene fiel? Es creer en quien nos ha dado los sueños, que es el Señor. Seguir apegados a sus promesas, eso hace la diferencia. En este tiempo tenemos que agarrarnos a las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Creer que la túnica real está por llegar, que esas túnicas de ignominia, de vergüenza, de humillación están por pasar y está por llegarnos la túnica real, aunque demore un poco, pero que va a llegar. Miren, mis hermanos, las promesas del Señor es lo único que nos sostiene en estos tiempos oscuros. La pasión por la presencia del Señor, el fuego del Espíritu Santo quemando en nuestro interior, el creer en los sueños prometidos y desear concretarlos. No podemos permitir que nuestros sueños se despedacen en este tiempo tan difícil, tan oscuro, en este tiempo tan duro, en estos tiempos tan duros. Hay que entender, hermanos queridos, que no es un capítulo de tu vida lo que es decisivo en la historia completa. Simplemente es un capítulo duro, difícil, pero es solo un capítulo y no es lo que nos hace la vida. No es un bloque lo que hace el edificio, es todas las paredes, mis hermanos queridos. No es un acorde simplemente, sino que es la melodía y la armonía de tu vida que se convierten en una canción con propósito divino y eterno. Hoy que estoy animándote, te estoy diciendo esta frase: prepárate, Dios te va a cumplir. Repito, prepárate, Dios te va a cumplir. Algún día estábamos hablando con un muchacho que Dios le había dicho que lo llevaría a las naciones. Y ese muchacho no tenía la más mínima esperanza, humanamente hablando, de que fuera a las naciones. Bueno, estaba trabajando como aseador de una empresa. Tenía muchos problemas físicos. Y algún día llegó este muchacho y dice: pastor, me voy a preparar porque Dios me va a llevar a las naciones. Y le dije: ¿qué? Yo pues no le creí en ese momento porque me estaba aterrando. ¿Cómo así que va para las naciones? ¿Qué tiene? Le pregunté: ¿y qué tiene? No tengo nada. Pero Dios me dice que me va a preparar. Bueno, y se fue a preparar. Este muchacho había pasado las duras y las maduras, había estado en la drogadicción, había pasado por capítulos de su vida muy desagradables, había estado aguantando hambre en la pobreza más grande, pero había llegado a creerle al Señor que él iba a ir a las naciones de la tierra. No tenía familia, no tenía apoyo, pero resolvió creerle a Dios y se fue a una institución a prepararse. Años más tarde me llega una carta y me llega a esa carta hace unos 20, 25 años y me dice: pastor, soy fulano de tal, estoy en Suiza y voy para Suecia
y luego de Suecia voy para Estados Unidos. ¿Cómo? Estaba vistiendo otra túnica, la túnica de la honra. Y es la última túnica que vistió José, la túnica de gobernante. Qué bueno, mis hermanos, es que nosotros le creamos al Señor sus promesas, consignadas en sus palabras, sus promesas adquiridas en el secreto de Dios, como hemos venido hablando en los 3 anteriores domingos. Mis amados hermanos, esto no nos va a parar, esto no nos va a derrotar, esto nos va a llevar a usar la túnica de gobernante. Bueno, esa fue la última túnica que usó José. Después de un proceso de formación duro, de años de espera, llega el cumplimiento de los sueños. También en un de repente, José pasa, así como en un de repente, la túnica de colores le fue destruida. Sus sueños le fueron despedazados. En un de repente, también Dios lo saca de presidiario a gobernador. ¡Wow! ¡Qué emoción! La época más linda, porque salió a ser el gobernante del país más poderoso de la época. Ahora está en la presencia del faraón, ya un muchacho maduro que había pasado las duras y las maduras, que había pasado escasez, que había pasado esclavitud, que había pagado condena injusta. Ahora está en la presencia de faraón interpretando un sueño. Dios no solo le dio sueños, sino también le dio el don de interpretarlos, y fue a través de ese don que Dios lo sacó de la cárcel al trono, a vestir la túnica de gobernante, de casi rey del imperio. Aquí se describe el mejor capítulo de la vida. Génesis 41:14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó. Mire, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. De repente, instantáneamente, gloria a Dios. Espéralo para ti, mi hermano. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Bueno, ¿cuál es la historia? Interpreta los sueños de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, de las 7 espigas llenas y las 7 espigas enjutas. Así que esto va, y además en la interpretación del sueño le da un consejo a Faraón y le dice: mire, Faraón, provéete de un hombre gobernante que haga bodegas en los tiempos de abundancia. Recordemos el sueño, era que habría 7 años de superabundancia en la tierra, pero luego vendría 7 años de hambre terribles. Y que eso se daría y la abundancia no se dejaría ver por el hambre tan terrible. Entonces le dice José a Faraón: pues provéase de un hombre que haga bodegas, que almacenen en el tiempo de abundancia para cuando venga el tiempo de escasez. Alguien me decía, en este tiempo de pandemia, si yo hubiera sabido eso, hubiera aprovechado mis tiempos de abundancia para no vivir ahorita tiempos de escasez. Pero estoy viviendo tiempo de escasez porque aproveché el tiempo de las vacas gordas. Entonces, ¿qué surgió? Que Faraón dijo: ¿y quién puede ser ese hombre sino tú, en quien mora el Espíritu del Señor? ¡Wow! Y dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo.
Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Bendito sea nuestro Dios. Ahora viste la túnica de gobernante. Esta es la túnica de la honra, del distingo divino, porque fue Dios quien lo puso allí, de la realización de los sueños, del cumplimiento de la visión, de la seguridad futura. Mis hermanos, la túnica de gobernante no será fácil tenerla. No será fácil, hermanos, conservarla. Pero lo importante es tenerla, lucharla. Qué bueno es esto, mis hermanos queridos. Con cada túnica que vistió José, siempre tuvo a Dios en su vida. Cuando tenía la túnica de colores, informaba la mala fama de sus hermanos y no comulgaba con su pecado. Cuando tuvo la túnica de esclavo, dice la Biblia que Potifar vio que Jehová estaba con José y que todo lo que José hacía prosperaba en sus manos. Mis hermanos, Jehová está con uno cuando uno está con Jehová. Eso dice segundo de Crónicas 15 o primero de Crónicas 15, que Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Bueno, en la cárcel buscó al Señor. Siempre mantuvo esa conexión con el Señor, esa conexión íntima con Él. Lo que quiere Dios de su pueblo en este tiempo. Dios nos sacará adelante para vestir la túnica de la bendición. Hermano, lo importante es que con cada túnica pensemos en el propósito de Dios y lo busquemos con pasión, sin queja, que la recompensa llegará en el momento menos pensado y en el momento menos esperado. La puerta abierta será inmensa y mirarás atrás y darás gracias al eterno Dios por los días de dolor, porque eran días de preparación para la grandeza. Concluyo con esto. Debajo de la túnica del gobernante hay cicatrices, pero no heridas. Experiencias, pero no traumas. Pasión y diligencia. Pero sobre todo, el espíritu de un siervo. Sirvamos al Señor, vivamos con el Señor. Y vienen tiempos mejores. Escribamos nuevos capítulos en nuestra vida. Sí, tal vez hasta hoy hemos tenido que escribir con lágrimas las líneas de nuestro capítulo, líneas de dolor, y tal vez hemos manchado nuestro papel o el teclado de nuestro computador escribiendo nuestro capítulo. Pero vienen los días cuando las lágrimas que caigan sobre nuestro computador o sobre nuestro papel serán lágrimas de gozo, de agradecimiento a Dios por todo lo que Él hará. Días mejores vienen. No nos aquietemos, porque el Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu de Dios está a tu lado ahora para ministrarte esperanza, para reconstruir tus sueños, reconstruir tu visión, reconstruir tu ánimo, reconstruir tu fe, reconstruir, mi hermano querido, eso que has tenido en tu mente y que no ha sido posible. Y en un instante a otro puedes salir de las túnicas de la ignominia y la vergüenza a las túnicas de la honra y la bendición. Voy a orar por ti, mi hermano. Yo sé que si la desesperanza te ha agobiado, el Señor está ahí para hacer renacer esa desesperanza. Estamos recibiendo noticias duras, pero nos agarramos y nos anclamos a la presencia de nuestro Dios. Y ese Dios eterno está ahí para ayudarte. Cierra tus ojos y mírate, hermano querido, en esas bendiciones. Y los que están en honra en este momento, los que están vistiendo la túnica de la bendición, oren por aquellos que tienen la túnica de la esclavitud, la túnica de la cárcel, del encierro, de la incertidumbre. Y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, vamos tras la túnica de la bendición. Padre eterno,
Hoy te alabo y te bendigo, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Padre eterno, gracias por cada uno de mis hermanos en este momento conectados. Gracias por la consolación, por la fuerza, por la fe que has dado a muchos. Gracias, Padre. Estos son días muy duros, los más difíciles de la pandemia. Para unos, Señor, para otros tal vez están pasando, Señor bendito, en victoria, con las tristezas de las noticias, pero nada más. Dios mío, yo te ruego sobre todos por los que están esclavos del miedo, esclavos, Señor, del trabajo, esclavos de la vergüenza, Señor, esclavos de la falta de reconocimiento, esclavos, Padre, de la incertidumbre. Padre bendito, te ruego por aquellos que han encerrado sus sueños, sus ideas, por aquellos que están buscando puertas abiertas. Padre celestial, gracias por ellos. También gracias por los que tienen túnicas de colores, el distingo, Señor bendito, que les ha dado una profesión, los buenos contactos, las buenas ideas. Señor, Dios mío, todo esto también es bonito, pero Padre, que tengamos no el distingo humano, sino el distingo divino, porque la túnica de gobernante solamente la das tú mediante una intervención divina. Padre Santo, oramos de nuevo por la restauración de nuestros hermanos enfermos, por la restauración de la economía. Oramos de nuevo por la restauración de las familias, la restauración de la salud, los hermanos que han salido del COVID, pero que han quedado con secuelas. Señor, yo proclamo restauración en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Señor bendito, gracias porque tenemos al Dios Todopoderoso que interviene todas las áreas de nuestra vida. Gracias te damos, oh Dios, por ministrar en este momento milagros, sanidad. Gracias porque tú estás, Señor, abriendo, rompiendo cadenas. Señor bendito, rompiendo cerrojos y abriendo puertas maravillosas para la grandeza de tus hijos. Confiamos, Señor bendito, en esa bendición, en ese poder. Nuestra fe no se va a derribar, nuestra fe no se va a caer, nuestros sueños no se harán pedazos, Padre celestial. Nuestros sueños se mantienen y llegará el momento de festejar. Señor bendito, llegará el momento de colocarnos la túnica de la honra, de la seguridad, de la bendición. Padre celestial, te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Ministro sanidad, enfermos reciban sanidad ahora. Ministro bendición económica en el nombre de Jesús de Nazaret. Como cuando el Señor multiplicó los panes, cuando multiplicó los peces, como multiplicó el aceite de la viuda, así se multiplican las bendiciones económicas en cada uno de mis hermanos allá en sus casas. Señor bendito, gracias por las puertas abiertas para un nuevo empleo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy proclamamos, Señor, la bendición especial sobre cada persona que está triste, que ha menguado en su fe, que ha menguado, Señor, en el conocimiento de las promesas, o se les ha olvidado, Señor bendito. Retoma, hermano, esas promesas, retoma esos sueños, retoma ese poder de alcanzar lo sobrenatural. Obro, Señor, de acuerdo a tus promesas y no de acuerdo a mi conocimiento. Obro, Padre, en el nombre de Jesús. Dilo al Señor, dilo al Señor, dilo al Señor. En este momento Él te está ministrando. El Espíritu Santo te está contigo. Fluye, Espíritu Divino. Fluye, Espíritu Divino. Fluye, Espíritu Divino. Satanás, que quieres traer duda, incertidumbre, que quieres hacer que las personas estén en vergüenza, huye en el nombre de Jesús. Huye en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy proclamamos vida y vida abundante. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos queridos, hoy es un día de bendición, de gloria. Estamos escribiendo nuevos capítulos en nuestra vida. Pero antes de irnos, de despedirnos, yo quiero hacer una invitación a las personas que nos están viendo y decirles que hay un Dios todopoderoso que quiere la salvación de sus vidas. Si nos estás viendo por primera vez y deseas recibir a ese Dios de la salvación, de la honra, de la gloria, de la ayuda, ese Dios que
tiene un lugar especial para nosotros cuando nos muramos. Ese Dios que tiene salvación eterna, ese Dios que tiene vida y sanidad, quiere entrar a tu corazón. Si lo aceptas en este momento, Él va a ser morada en tu vida y te va a ayudar. Así que te invito a que hagas una oración conmigo si no conoces a Jesús. Di: Padre Celestial, gracias te doy por la vida. Hasta aquí tú me has traído en bendición. Señor, he tenido problemas, he tenido conflictos, pero a pesar de haber estado lejos de ti, hoy te bendigo y te alabo por haberme ayudado y haberme traído hasta aquí y hasta este día, para que en este momento te reconozca como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, Padre eterno. Guíame en el camino. Te acepto como mi Señor y Salvador y te bendigo, Padre eterno, por esa bendición especial. Gracias, Padre soberano, por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Si has hecho esta decisión, te voy a invitar para que nos llames. En ese teléfono que aparece en las redes, hay un teléfono para que tú te comuniques y podamos seguir contigo en contacto, bendiciéndote y enseñándote a vivir la vida cristiana. Qué bonito. Bienvenidos a la familia de Dios. Mis hermanos, ya para terminar quiero decirles que estemos pendientes de fecha de reapertura. Por ahora están cerrando cada semana y están cerrando también por localidades. Entonces no sabemos hasta cuándo vamos a poder reaperturar, pero estemos pendientes de los anuncios y vamos a hacerlo con antelación. Así que, hermanos queridos, sigamos pegados de la mano de Dios, sigamos recibiendo sus bendiciones, sigamos creciendo en la fe y en la dependencia de nuestro Padre eterno. Un abrazo para todos, los bendigo con todo mi corazón.